¿Qué onda, guacho? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Esta es la parte 2 del video de cómo hacer tus miniaturas para YouTube. Para. Nunca dijiste que íbamos a hacer una parte 2. Sí, es una parte 2. No te enojes. Pero es que nunca dijiste que iba a haber una parte porque 2. la primera parte quedó muy teórica y quería bajar un poquito a tierra los conceptos. Bueno, pero la próxima avisada, Puedo que terminar. decirnos algo. Gracias. Dale. En el video del día de hoy vamos a ver un poco la parte más práctica de cómo hacer estas miniaturas y bueno, algunos tips, consejos y cosas a tener en cuenta a la hora de diseñarlo en Photoshop. No lo molestamos más, vamos directo con el video. Antes de que me pregunten en los comentarios qué onda, que tengo más barba, que un día para el otro tengo otra camiseta, está grabado en días distintos, me quebré la mano, estuve un mes sin hacer un montón de cosas y recién ahora estoy retomando a subir videos. Así que nada, eso, perdón por demorar tanto tiempo y vamos derecho con el video. Bien, el primero es tener una imagen de buena calidad. En este caso, como es un ejemplo, simplemente extraje un clip del video entre Oki y Coscu, pero bueno, siempre cuanto mejor calidad es primero ahorrarse tiempo porque tienen mucho menos problemas y les permite tener un resultado final que la verdad es mucho mejor. En este caso ya le digo, como es algo rápido y es sencillamente un ejemplo, extraje una captura de pantalla y nada más. Habiendo dicho eso, vamos a bosquejar cómo nos gustaría que fuera nuestra miniatura. Para esto, como siempre les digo, ármense una capita extra, agarren un pincel y con un trazo relativamente pequeño y una opacidad alta con un color llamativo, como puede ser el rojo si quieren para distinguir del fondo, vamos a cranear cómo nos gustaría que fuera. Yo en este caso me gustaría tener a los dos personajes bastante grande, porque obviamente tienen mucha repercusión y mucho alcance, entonces el simple hecho de que estén en la portada ya atrae. Me gustaría que tuviera algún texto, tal vez algo por detrás o algo un poco polémico, porque según lo que vi en este video es medio como salseo en algunos puntos, entonces me parece que está bueno reflejar eso y me gustaría sí lograr separarlos del fondo, es decir, que los dos personajes sobresalgan, que tenga un texto llamativo con algo medio picante o polémico, como le quieran decir, y que estén sí o sí ellos dos en primer plano. El fondo tal vez un poco desenfocado, está bueno así mostrar que es, si no me equivoco, la casa de Oki. Entonces creo que ese es un poco el rumbo que quiero seguir. Obviamente esto va a estar centrado. Uy, qué desastre la línea que tiré, soy un mamarracho. ¿Cómo hacer líneas rectas? Clic, shift y la hacen recta. Y bueno, quiero que abarque en sí toda la totalidad de la miniatura. Habiendo dicho eso y teniendo un poquito esquematizado cómo queremos que sea nuestra miniatura, voy a descartar este clip. Nada, yo creo que este puede estar mejor. Me parece que las expresiones, que como siempre les digo, fíjense en las expresiones. En este puede ser un poquito más, no sé si interesante, pero... Bueno, al final me terminé decantando por esta. Me gusta un poco más cómo es el gesto de Oki, como de preguntarle, y dado que es un ida y vuelta y un ping pong, creo que puede aportar un poquito más. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al apartado de herramientas y con la herramienta de selección rápida vamos a darle a seleccionar sujeto, siempre parado sobre la capa que quiero afectar. Esto lo vemos en la parte 2 del curso de Photoshop, así que les invito a ir a verlo. Una vez hecha la selección rápida, voy a agarrar el resto de herramientas complementarias como la de lazo y demás para emprolijarlo. Esto se lo paso en cámara rápida, así no perdemos tiempo. 5 minutos más tarde. Bien, como les decía antes, algo importante es el tema de la calidad. Como ven, acá obviamente lo estoy haciendo rápido y sin mucho detalle, pero si ustedes intentan de separar este pelo con las herramientas que estuvimos viendo en el resto del curso, van a notar que se les va a hacer muy difícil. ¿Por qué? Porque la calidad es realmente bajísima. Entonces se les va a dificultar. Por eso es tan importante que tengan imágenes en alta calidad. En este caso, como es el ejemplo, no va a haber problema. Acá lo único que estoy haciendo es con la herramienta de lazo, que la encuentran en este lado, clic derecho si no la ven, está con la de lazo poligonal y demás, es ir corrigiendo las pequeñas imperfecciones que veo. Por ejemplo, este pedacito de mano o algunos pedacitos que quedaron por fuera. Lo que quiero hacer en este caso es únicamente seleccionar a mis dos sujetos. No me importa el fondo, de momento, pero no lo voy a borrar. Una vez que tengo hecha la selección, es más, incluso acá con la herramienta de lazo poligonal podríamos descartar este pedacito que es mesa. Una vez habiendo hecho eso, lo que voy a hacer es parado sobre la capa, darle control J para que me duplique únicamente la selección que yo hice. ¿Por qué? Para poder separarlo del fondo y tener cómo trabajar. Como ven, hay unas pequeñas imperfecciones acá que las vamos a ir arreglando con una máscara de capa. ¿Cómo hacemos la máscara de capa? Con control, clic sobre la imagen, como ven se me vuelve a seleccionar y con este diseñito de acá abajo le damos clic y tenemos una máscara de capa. ¿Por qué quiero una máscara de capa? Porque me permite manipular mi imagen mucho mejor. Con el pincel en negro voy a poder ir pintando y borrando todo aquello que no quiera. Esto obviamente lo van regulando con la opacidad, el flujo y demás y lo van haciendo a gusto, pero en este momento vamos a hacerlo medio rapidito para no perder mucho tiempo en esto que ya está explicado en el resto del video. Acá le cambiamos la dureza para la partecita hasta la nariz, hacemos el último recorte y yo creo que por ahí vamos a andar más o menos bien. Y bien, ahí ya tenemos a nuestros dos personajes recortados. Lo primero que voy a hacer es tratar de separarlos. ¿Por qué? Porque yo le quiero dar prioridad visual a mis dos personajes, al texto y a todos los elementos que yo quiera que estén por delante. En este caso el fondo no me aporta, no me suma, realmente me es indiferente. Entonces lo que voy a hacer es, primero, mejorar un poquito el encuadre para que desaparezca el chat, la barra de YouTube y demás, y bajarle un poquito el brillo al fondo, y incluso tal vez lo podemos poner con algún
algún toquecito de blanco y negro. Lo que hice un poco acá es seleccionar a las dos capas con Shift apretado y dando doble clic en ambas, o sea, un clic por capa, hablo como tarado, perdón, y con Control T se nos despliega este remarco que lo único que hacemos es ajustarlo, lo estiramos para los costados y lo encuadramos como nos gustaría. Como yo quiero que tengan prioridad ellos dos, los puse bastante grandes, ajusté un poquito la inclinación y como sé que voy a poner un texto y preciso un poquito de espacio, no lo voy a agrandar demasiado. Para lograr esa diferencia entre los personajes y el fondo, lo que voy a hacer es hacerle algunos pequeños ajustes. Obviamente esto, cuanto más detalle, más tiempo le pongan, va a salir mucho mejor, pero de momento, como para que entiendan la idea, me parece que va bien. Le voy a bajar la exposición al fondo. ¿Cómo hago esto? Me posiciono sobre la capa y en las capas de ajuste le voy a dar exposición. Ahí voy ajustando los niveles, un poco más, un poco menos. Le voy a hacer un pequeño corrección de equilibrio de color para que esté frío el fondo. Yo tengo la idea de que esto tenga algún violeta y algún celeste, entonces creo que puede hacer buena combinación. Acá es sencillamente ir cambiando los parámetros. Y bueno, le voy a bajar un poquito el brillo y el contraste para que me queden los dos personajes un poco más resaltados y bueno, mi atención se vaya a él. A continuación, lo que hice fue agregarle dos capas de un pequeño ajuste como para resaltarlos un poquito más. Una primera que es con tono y saturación para bajarlo un poquito porque me pareció que estaba muy vibrante. Y bueno, después con el tema de niveles ir regulando un poquito lo que son los negros como para subirlos un pelín. ¿Cómo hago para que solo me afecten a esta capa? Es decir, que no me altere el fondo. Sencillo, yo tengo mi capa, la cliqueo y con clic derecho pongo crear máscara de recorte. En este caso, como ya está hecha, dice soltar, pero con eso van a únicamente incidir en el objeto que esté debajo. Esto puede aplicarse para grupos, es decir, incidir únicamente en un grupo o en un elemento, como es el caso de Coscu y Oki. Otro pequeño tip es agrupar. En este caso, para ser mucho más prolijo y que sepa dónde están mis cosas. Acá agrupé fondo. ¿Cómo hago esto? Con clic en los dos extremos, manteniendo Shift, que selecciono todos los del medio y los agrupo con este objetito de acá abajo. Y lo mismo con los personajes. Entonces ahora yo tengo la manera de manipular a ambos por separado y bueno, tener un poquito más de control y orden, que créanme que cuando tienen muchas capas le va a hacer la diferencia. Bien, a continuación lo que hice fue agregar un poco de luces. Entre ambas capas puse estas dos luces como para lograr separarlos un poquito del fondo y bueno, que llame un poquito más la atención. Recuerden que esto de los colores siempre es importante, entonces tener algo que rompa la visual y la estética en general del feed de YouTube suma. Y lo que hice fue con un pincel, con una dureza de un 22, un tamaño relativamente grande, hice unos pequeños destellos en dos capas separadas y les cambié el modo de fusión. ¿Cómo hice esto? Parado sobre la capa, vamos acá y van a ver que tenemos todo este montón de modo de fusión. Esto es en función de los que les guste, lo que más les parezca y cómo mejor se adapte, porque realmente es un mundo y es complicado. A uno le puse luz fuerte, como ven es este de acá, y al otro le puse sobreexposición de color, que bueno, lo que me hace es tener como ese tonito un poquito más violetáceo. A la par hice un pequeño ajuste en el fondo. Les voy a enseñar un truquito que les va a servir de por vida y bueno, está bueno sobre todo cuando haces retoque y demás, que es pararse en la última capa que yo quiero agrupar y con Control, Alt, Shift y E me crea una capa que combina todo lo que está por debajo, siempre y cuando esté visible. En este caso voy a tener el fondo, que son la foto del fondo con todos los ajustes que le hice, y lo que me va a permitir es tener como un punto de partida nuevo, si se quiere. No es editable, pero sirve para hacerle capaz algún ajuste en cámara RAW y demás. Lo que hice en este caso fue duplicarlo y bueno, le hice un pequeño desenfoque gaussiano y le bajé un poquito lo que son los negros y los blancos para que me logre distinguir un poquito más los personajes. Lo siguiente que vamos a hacer es pasar a la parte del texto. En este caso le puse el extraño porque habían hablado de sus relaciones anteriores y bueno, he sabido que Coscu estuvo con la chilena y bueno, que ambas ex son bastante conocidas, entonces es bastante polémico y un poquito clickbaitero, si se quiere, que siempre está bueno como gancho. Fíjense de que las cabezas no tapen mucho el texto, de que bueno, más o menos tenga un poquito de coherencia y capaz estaría bueno agregar algún elemento más. Me parece que sobre todo en el medio podríamos incluir alguna cosa más. Para este caso lo que vamos a hacer es ir a Google y poner chat de WhatsApp y ver si encontramos alguno que podamos difuminar como para dar un poquito más de salseo. Bueno, encontré un chatcito de WhatsApp ahí en Google bastante bien y bueno, lo que hice fue agarrar un celular de WhatsApp, le hice un recorte ahí medio rápido y difuminarle esta parte de acá como para darle algo de intriga y bueno, tener un plus. Ahora lo que vamos a hacer es hacer, como les decía hoy, con Alt, Control, Shift más E, una capa que combine el resto de capas para poder darle un último ajuste en cámara RAW. ¿Por qué es tan importante cámara RAW? Porque me permite mover un montón de parámetros. Muchas veces en ajustes o es difícil o no es tan práctico o no es tan cómodo. Sí es verdad que con esto pierdo la posibilidad de hacer máscaras y demás y ir como jugando, pero bueno, suponiendo que ya tenemos todo el resto hecho y que queremos homogeneizar un poquito el diseño, mejorar un poquito los colores y bueno, ver si podemos cambiar alguna cosita o ajustarla para que quede mejor, es que recurrimos a cámara RAW. ¿Cómo hacemos eso? Parado sobre nuestra nueva cámara que engloba todo el resto, vamos a filtro y vamos acá, filtro de cámara RAW. Por las dudas, el desenfoque ya lo vemos en el curso, les recomiendo que lo vean, pero bueno, en el caso de que no vayan, el desenfoque es acá, desenfoque y vayan a gaussiano, que es el más práctico y el más usado. El resto después vayan bichándolo. Pero bueno, volviendo a lo de antes, vamos a filtro de cámara RAW y ahí se nos va a desplegar un montón de posibilidades para ir toqueteando y cambiando
cambiando algunas cositas. Lo primero es la temperatura. Como ven, este no es tan completo como el que sí aparece en la parte de ajustes, pero nos permite hacer alguna cosita. Vamos a probar a poner un poquito más rosado, tal vez como que estén un poquito más ruborizados los personajes, y un pelín más frío, un pelín más cálido, eso vayan viendo. Con el tema de la exposición, vemos si lo bajamos, si lo subimos. A mí me gusta que quede brillante, no solo es un capricho mío, sino que, como decía MrBeast, que obviamente es un poronga en esto, las miniaturas brillantes por lo general llaman más la atención. Subimos un poquito el contraste para tener un poquito más de separación con lo que es el fondo. Tal vez las iluminaciones un pelín si se quiere, le bajamos las sombras para esto aumentar un poquito más las diferencias. Y bueno, blancos y negros lo dejamos así. Un tip, o algo que por lo menos he visto mucho, es que se le agrega mucha textura a las miniaturas. No sé por qué, no me pregunten por qué, pero en muchas funciona y queda bastante bien. Esta, como ya le digo, la calidad no es buena, la verdad no aporta mucho, pero prueben a hacerlo con el resto. Luego, estas yo me las saltaría e iría derecho a lo que es el mezclador de colores. ¿Qué es el mezclador de colores? Es un apartado en el que nos permite cambiar el tono, la saturación, la luminancia y bueno, un poquito lo que es todo eso junto para hacerlo a lo vago de determinados colores. ¿Por qué esto está bueno? Porque, por ejemplo, si yo quiero cambiarle únicamente el fucsia y ya hice todo y no me quiero complicar, vengo acá, voy a magentas, cambio un poquito, voy a púrpuras, cambio otro poquito y voy jugando y voy viendo cómo me van quedando. Es una manera de ahorrarse un poco de tiempo y bueno, acá también obviamente con lo que es la luminancia lo vas ajustando, pero creo que está bastante bueno y nada, esto después vayan bichando. Acá, como ven, siempre afecta a los colores que hay en la imagen, entonces el verde, si yo lo subo, me va a hacer una diferencia. Tal vez el amarillo, bueno, es media cálida en algunas partes, capaz que me hace alguna diferencia, pero no mucha. Lo que sí me va a hacer una diferencia es los violetas, porque está lleno de violetas. Esto es un poquito el espectro, acá pueden ir viendo cómo está distribuida su miniatura. Como ven, esto al estar tan exagerado los colores, las sombras, las luces y demás, tiende a irse para un lado o para el otro, pero en teoría, si la imagen es como bastante homogénea y está bastante prolija, eso va a tender a hacer más una línea horizontal si se quiere y no tanto picos como loco. Por último, lo que vamos a cambiar en cámara RAW es la gradación de color. ¿Por qué? Esto, ojo, cuidado, tómenlo con pinzas, pero es un apartado que nos permite ajustar algunas cosas que están buenas. Por ejemplo, el tema del color de las sombras, del color de las luces y de los medios tonos. Siempre recuerden que si se paran sobre las herramientas, les aparece una pequeña explicación de cómo es que funciona. Como ven ahí, te explica brevemente cómo usarlo. Esto es bastante sencillo. Esto es un círculo cromático. Lo que vos haces es ir moviendo el puntero y ir cambiando el color, en este caso, de las sombras. Como esto bastante rosado, capaz que podríamos ponerlo medio rosado como para exagerarlo. Pero en general, las sombras son el color opuesto. Es decir, si yo tengo una imagen súper cálida, mis sombras las voy a tender a tirar un poquito más hacia los fríos para que contrasten. O, bueno, si quiero una imagen que sea, por ejemplo, un atardecer hiper naranja, voy a tirar todo hacia el naranja, las luces hacia el naranja, las sombras hacia el naranja, los medios tonos hacia el naranja. Y me va a quedar súper naranja, entonces va a ser como, ¡fuah! Realza. Eso realmente es ir probando e ir viendo. Y bueno, eso es un poco cómo funciona Camera Raw. El resto de parámetros, vayan mirándolos. Hay unos que son un poquito más complicados. Eso obviamente lo vamos a ver todo más adelante en el curso. Pero bueno, como para que sepan más o menos qué es el filtro de Camera Raw. Y así es como terminaríamos nuestra miniatura. Como ven, tenemos el antes y el después. Obviamente el de Camera Raw. Creo que quedó más o menos decente. Está buena. Obviamente le falta mucho, le falta más trabajo y demás. Pero tiene las nociones básicas de cómo armar y cómo esquematizar. Como ven, se cumplió bastante lo que nosotros queríamos. Los dos personajes, el texto y bueno, en este caso un elemento en el medio. Y si vamos a nuestra lista de tareas y de cosas de que tendría que tener nuestra miniatura, por lo menos que es lo que dijimos en un inicio, vamos a ver que los colores llamativos están. Así que esto podríamos irlo pintando. El texto legible, yo creo que es legible y resalta, lo veo desde lejos. Esto recuerden que si lo veo chiquito, lo único que voy a leer es la extraño. Y obviamente es muy clickbaitero, así que creo que está bueno. Y la estética en general creo que logramos homogeneizarla dentro de todo. Es bastante rosado, qué sé yo, es una imagen, qué sé yo, llamativa. La veo y es como bastante coherente. Por último, el objetivo comunicacional en este caso, lo que quería transmitir, que esto a veces tiene que ser un poquito menos rebuscado de lo que en realidad es que va a haber algo de polémica y bueno, que iban a hablar de algunas cosas medio picantes. Yo creo que lo logré. El chat de WhatsApp, que esté blurreado y todo, llama bastante la atención, es intrigante. Veo a los dos personajes que tienen un montón de polémicas, entonces va a ser un video ya de por sí interesante. Y con el texto de la extraño, me parece que es una locura que puede funcionar bastante bien. Como les digo, esto tiene mil y una salidas. Podemos haber puesto un texto, una captura de WhatsApp web atrás de fondo. Podemos haberle mismo, no sé, a este mockup del celular, resaltarle un mensaje que diga ex o algo así. Hay mil salidas, se puede hacer de mil maneras, pero es como para que tengan un panorama de cómo hacerla y bueno, por supuesto, de que vayan viendo dónde están las herramientas más que nada. Como siempre, muchas gracias por ver. Espero que les haya servido. Déjenme en los comentarios todo lo que quieran cambiar, arreglar, etc. Síganme en mis redes que le van a estar apareciendo por ahí. Y bueno, si tienen alguna duda o lo que sea, está más que abierto el canal de Discord para charlar. Ya pueden ir entrando, irse familiarizando con los distintos canales. Y por supuesto, si tienen alguna duda o lo que sea, me escriben por el Insta o mismo me pegan una llamadita en Discord que trato de responderles lo antes posible. En unos días voy a estar subiendo la parte 3 del curso de Photoshop. Por supuesto, les invito a que se suscriban
suscriban, que activen la campanita y que estén atentos, porque la verdad el curso viene bastante bien y bueno, hemos aprendido a usar un montón de herramientas que creo que son súper útiles. Como les dije, muchas de las cosas que vimos hoy ya están en la parte 2 y bueno, por supuesto tienen las bases de la parte 1, por lo que les recomiendo que sí los vean de una tirada para tener en claro todo y bueno, mantenerse al día con lo que son estos videos paralelos. No los molesto más, nos vemos en el próximo video. Chao.